Yo creo que cada disciplina es importante. ¿Y qué puede molestarme a mí respecto a otras disciplinas en lo que tiene relación con la ciencia? De filósofos famosos que hacían uso de términos científicos para sustentar sus teorías. Entonces, no me acuerdo si fue Zócalo o Brickman que mandó un artículo a una revista, que algo así como gravedad cuántica y hermenéutica de no sé qué cosa. Claro, bueno, uno de los dos era más pesado que el otro. Entonces lo mandó y se lo aceptaron. Y después mandó una aclaración diciendo que había escrito puras tonteras, que no tenían ningún sentido, y que la verdad es que lo que quería demostrar es que había un cierto grado de oportunismo respecto de estos temas. Ahora, después tuvo una respuesta, la retrucaron, obviamente los nombres de las personas que están ahí son tipos famosos, entonces no, obviamente que hubo... Y esto es transversal a todas las ideologías políticas, porque hay gente de izquierda que ellos están dentro de la línea postmodernista, hay gente de derecha, de izquierda, exactamente lo mismo. Entonces no tiene un tinte político específico. Eso me preocupa un poquito. Yo creo que hay que aclarar ciertos conceptos que tienen que ver con la toma de conceptos científicos o teoría científica y un poco la relativización del conocimiento. Yo soy un absoluto convencido que al final la ciencia es el único instrumento de conocimiento para transformar el mundo que tenemos, nos guste o no nos guste. ¿Sí? Mientras más nos separamos de eso, no es porque el número, yo no soy pitagórico ni soy platónico, no se me ocurre que los números tengan vida propia. En muchos físicos yo soy más matemático que físico. ¿No? Esta cuestión de la singularidad, muchos físicos se ríen y dicen que esa singularidad es una fórmula, ¿no? Eso hay que interpretarlo. Y yo creo que tienen razón. Pero yo creo que ha sido el instrumento más importante y el entendido de que el fenómeno es aquello que nos acompaña siempre. Nosotros podemos hacernos las preguntas que queramos acerca del ser, lo que queramos. Pero quiero volver sobre Nietzsche y sobre lo que dijo Francisco Rocco. Si me preguntan a mí, yo lo que veo es el fenómeno, no veo otra cosa. Eso no invalida nada. El libro dice al final que lo que nos queda es el arte. Porque vivir es un oficio. Yo no salgo a la calle con mi vestido de matemático. Si no hago un teorema para tomar una decisión. Eso es absurdo. Yo vivo con oficio. Es el oficio de vivir el que me permite existir. Y hay una biología que me permite hacerlo. O sea, si no fuese así, habríamos desaparecido hace mucho tiempo. No creo que la ciencia sea la única respuesta en ese sentido, pero creo que es sin duda la más poderosa. O sea, estamos aquí el día de mañana, cuando realmente venga un meteorito, a los primeros que le van a preguntar no es a Salfate, obviamente, sino que le van a tener que preguntar a los científicos, bueno, ¿qué hacemos? No le van a poder preguntar, disculpen, no quiero ser insultante, no van a llamar a un lama para preguntarle a una persona cuando tiene cáncer, yo lo mando al médico. Pero yo creo que tenemos que ser responsables ya, ¿no? Que es lo que dijo Ernesto Giannoli, me impresiona, dijo que ahora el discurso sea que, oye, el cambio climático, si el cambio climático es una cuestión que yo se lo había planteado a otro, quizás cuántas veces ha pasado esto, y no tiene que ver con la emisión de gases de invernadero ni nada que se le parezca. O sea, ¿por qué las revistas niegan publicar? No lo está publicando ni Zócalo ni Brickman tratando de burlarse los tipos, no es eso. Están con respaldo, son personas que son reconocidas. Entonces, bueno, si vamos a introducir también dogmas en aquello que estamos haciendo y lo transformamos en política, yo creo que vamos por un mal camino. El libro tiene esa intención. El libro es una provocación. Me preocupé el otro día porque, eso sí, llegó alguien a felicitarme por el libro, que no comparte en absoluto mi idea y lo halló muy bueno. Entonces yo dije, parece que no fui lo suficientemente provocador o incisivo, no lo entendió. Eso sí que me preocupó. Es que lo que pasa, mira, si todos son discursos al final, pero hay un filósofo famoso también que dice que todo es lenguaje, eso ya es como... el lenguaje define la realidad, no, el lenguaje no define nada. Bueno, define cosas, pero no la realidad. Si la realidad objetiva, hay una realidad del hombre, es una cosa evidente. Y contaba mi amigo psicólogo, ¿no es cierto? Tú puedes tratar con 12, tú me dirás que si es falso o no, dos modelos diferentes, un mismo problema, que aparentemente son
incompatibles entre ellos y la persona se puede sentir bien entre medio. Bienvenido, no hay problema. Yo pensaba, si yo fuera psicólogo sería mal psicólogo, porque tendría que decirle a todos que el problema no es de él. Si llega un tipo con una neurosis, capaz que no sea él el problema. Me preocupa eso, me preocupa que uno use lo que sabe para entronizar algo, ¿no? esta especie de adjustment, ¿no? O sea, la adecuación. Mira, ¿te sientes infeliz? Es que te sientes infeliz. Decía, por ejemplo, no sé, una persona que pierde el empleo, ¿cómo elevar su nivel de felicidad para una persona que pierde el empleo? No sé si uno le puede elevar el nivel de felicidad a una persona que, bueno, mejora las condiciones de empleo. Yo, lo primero que le diría es, bueno, ¿por qué perdiste el empleo? ¿Por qué hiciste esa precariedad? Oye, ¿sabes que tengo un problema porque estoy neurótico? ¿No? Empiezas a preguntarle, no, es que resulta que no me alcanza para pagar no sé qué cosa. Me preocupa que nosotros no nos demos cuenta de que hay muchas cuestiones que no tienen que ver con una técnica para arreglar algo. Si yo voy a crear, y me refiero a toda la ciencia en general, si la técnica es para arreglarle un problema, para que se ajuste al modelo o al sistema, pucha, me siento cómplice de algo que no comparto. Entonces, todos los discursos al final son ideológicos, todos los discursos. Mi discurso es ideológico, el libro es ideológico, yo no pretendo ser una blanca paloma. El gran problema, y siempre vamos a caer, mira, la historia completa está llena de dogmas y cosas que terminan transformándose. Hay científicos famosos, hay una cita de Pauli respecto de Einstein, que mandaba continuamente, ya todos los años mandaba una teoría nueva de todo, ¿no? Entonces dice algo así como: resulta sorprendente como nuestro querido, pero no trata bien, manda todos los años una nueva teoría que se supone que es la final. Todos nos casamos con nuestros conceptos, todos. O sea, es una cuestión inevitable y nos vamos a llevar a la tumba, ¿no? Depende de los otros hacernos ver que estamos siendo dogmáticos. Y lo que sí, yo creo que uno tiene que dejar un espacio para, entendiendo que eso pasa, un espacio para la discusión y para permitirle a los otros manifestar sus opiniones. Yo no le diría a Salfate que no fuera a la tele. No quemaría a alguien porque no opina como yo, ni le pondría una hoguera. Pero yo creo que es legítimo pararse ideológicamente en algún momento. O sea, la realidad no es tan vasta que agotarla en un par de palabras o en una fórmula es imposible. Y mi pregunta es si vale la pena, ¿no? Por eso yo rescato a Nietzsche. ¿Qué es lo importante? Vivir. O sea, lo importante es el acto. ¿No? También hay acto en la omisión. Yo me quedo callado, no digo nada, también es acto. O sea, o hay una huelga de estudiantes y yo me quedo callado. Sartre tenía un ejemplo que decía que un estudiante había venido a preguntarle, vivía con su madre, entonces a su hermano se lo habían asesinado en la guerra de los alemanes. Entonces el estudiante le preguntaba qué hacía, porque si se iba dejaba sola a su madre podía morirse entre medio porque la había dejado sola. Pero la alternativa era irse a la guerra y pelear y vengar a su hermano, o sea, tenía el dilema. Y la respuesta es obvia, porque no te puedo decir nada, no te puedo responder, es una respuesta que tienes que dar tú. O sea, esa es la libertad humana, en el sentido de que yo tomo una decisión, errada o no, eso va a depender de mí, soy responsable de mis actos. O sea, decirnos que somos absolutamente determinados es absurdo. Yo puedo ser un obrero y puedo ser, no sé, o puedo estar en la guerra, puedo ser un traidor, o puedo ser un héroe, una cosa, puedo tener miedo. Pero las decisiones las tengo que tomar yo. Yo soy el responsable de mis decisiones y tendré que responder ante mi conciencia, punto. No hay... Los otros me juzgarán, seguramente, de acuerdo a las leyes o lo que sea, pero finalmente somos actos responsables de cualquier cosa, de lo bueno que consideremos, no estoy poniéndolo en una balanza, ¿no? Pero no hay escapatoria en eso. Si yo puedo llegar a ser dogmático, lo voy a hacer, y si no, también. Lo que no puedo hacer es eliminarme en el acto, tengo que hacerlo. Y en esa elección, cuando miramos al 2011, ¿qué hicimos? Mandamos un montón de comunicados, los mandamos para afuera, fueron a Francia, fueron a México, respecto de la situación estudiantil. ¿Qué pasó? No pasó nada. Podíamos. Un desafío que se podía asumir. Y no dejábamos de ser científicos porque lo hiciéramos.
Tampoco se deja de ser científico porque se escribe un libro, o porque alguien escribe una novela, que no le escribió la novela. Y también le preguntaron ¿por qué escribiste el libro? Se corre el riesgo, claro. Se corre el riesgo de ser dogmático y poner un discurso único. El problema es que ahora existe un discurso único. Ahora hay un discurso único, absoluto, absoluto. Yo quiero que ustedes se fijen y vean la televisión, hay cosas que realmente son absurdas. O sea, esto ya no admite. Si uno quiere que florezcan otras cosas, las cosas eclosionan después, ¿no? Hay cosas que han desaparecido, vuelvo a insistir. Los atomistas eclosionaron después de 1500 años. Hay otras cosas que van a aparecer cuando las condiciones sean adecuadas. Ahora eso no significa que nosotros no podamos ser, si lo queremos, catalizadores de cambio. Pero es una decisión personal, ¿no? Nadie está obligado. Tampoco hay que hacerlo en un partido político, ¿no? O sea, cada uno ve cuáles son sus caminos. Total, la vida es corta y uno decidirá lo que hace en ese tránsito. El objetivo del libro hay objetivos personales, obviamente, no solamente un objetivo. La razón de por qué está escrito así es adrede, no es casual, porque está escrito de esta forma. Dice ahí, dice al principio, está escrito, está lanzado a la pared, ¿eh? Pero no es, está hecho así de adrede. Por ejemplo, hay una mención a Prigozhin entre medio. Él defendía mucho el azar, pero lo defendía desde otra perspectiva. Entonces, cuando le hacen una entrevista, él dice que la vida no puede ser tan estúpida como lo dice prácticamente así, ¿eh? Me preocupé de que la entrevista está en francés, está traducida, pero llevé a un glaciólogo francés para que me dijera si efectivamente está diciendo eso, para que me tradujera bien el cuento. Y dice algo así como, bueno, la vida es, la existencia es azarosa, el hecho de que existan fenómenos irreversibles, por ejemplo, tiene que ver con que efectivamente el azar es lo que domina en la naturaleza. Y después dice un montón de cosas, pero cuando empieza a hablar de por qué piensa eso, se diluye, se parece un poquito a Epicuro al principio y después se diluye, porque Epicuro es una persona que postula una posición porque es la voluntad del tipo vivir así. Tú puedes creerle o no creerle, puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, da exactamente lo mismo, pero no va a tratar de convencerte de que hay nada que haya determinado eso. Sin embargo, Prigozhin lo hace y con eso se cae y destroza lo bueno que había hecho. Porque dice, es que no puedo creer que, no dice Dios, pero nos haya puesto aquí para vivir una vida como una película. El problema es que da lo mismo. Es una película, la tomes como la tomes, y para toda eventualidad nosotros vivimos en un mundo azaroso. Ahora, el objetivo del libro es un objetivo ideológico. Estoy mostrando que hay ideologías que son diferentes. Estoy tratando de demostrar que esto es un proceso histórico y no es una foto, como me ha tocado ver en múltiples oportunidades en los últimos 2 años. Insisto, si yo voy vamos a hablar de ciencias sociales o de historia, y la persona me dice que el problema es entre desarrollismo y globalización, yo me paro y le digo, estás equivocado, el problema es mucho más grave que eso. Esto tenía que ver con la integración americana, lo parecido que son unos países a otros. Eso es mentira, no somos parecidos unos a otros. Eso es una falacia, somos absolutamente diferentes. Nuestra historia es diferente, la historia de Perú es diferente a la historia de Chile. Tiene cosas que son comunes, pero son absolutamente diferentes. Es como cuando te enseñan la historia de los padres de la patria. Oye, resulta que tenemos 2 padres de la patria, uno fue fusilado y el otro fue muerto por la espalda. Entonces, si vamos a ver la historia, veámosla bien. Si vamos a enseñar historia, veámosla bien. ¿Cuál es el objeto de hacer eso? Las sociedades se construyen sobre mitos, eso es cierto, y a lo mejor mantener la sociedad significa mantener esos mitos. Pero yo creo que el conocimiento en el mundo actual ha llegado a tal nivel que esa cosa empieza a ser inútil. Y ya
debiéramos pasar a una etapa diferente. O sea, los ciudadanos debían ser responsables de las cosas que piensan y de las acciones que toman, no porque les estén diciendo que tenemos que ahorrar la patria, la bandera, etc., sino porque están convencidos de que eso es algo que deben hacer por sí solos. Eso es muy difícil, porque el hombre es un ser social. Pero si podemos aportar un pequeño grano de arena para que eso pase, yo creo que